¿Qué pasa, gente? Rodrigo Goes, Rodrigo Hernández, Vinicius Junior. Vamos con un F5, con una actualización del mercado del Real Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Vuelve una sección que os gustaba mucho, que es un poco actualizar cómo está la plantilla del Real Madrid y daros un poco mi opinión de por dónde pueden ir los tiros y análisis de lo que convendría más, no solo al Real Madrid, sino a cada una de las partes implicadas. Como siempre os suelo decir, y especialmente en estos vídeos, pues importante si os suscribís y le dais al hype. Gracias porque he visto varios comentarios en el último vídeo que hablabais de darle al botón del hype, también al me gusta por el algoritmo, los comentarios también son muy más que bienvenidos, también la campanita, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con uno de los nombres propios de los últimos meses, incluso algo más, porque yo creo que se le viene vinculando al Real Madrid desde hace tiempo. Contábamos esta semana en The Athletic sobre Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City, que no hay nada en movimiento con el Real Madrid para este verano. Hay muchas noticias, hay muchos rumores vinculando al Real Madrid con Rodri, el actual Balón de Oro. Es un futbolista muy del agrado del Real Madrid, cómo no lo va a ser, pero hay una serie de hándicaps y de condicionantes y aquí, aparte de trasladaros la información que publicábamos, pues la hago mía como opinión. ¿Ficharía yo a Rodri? Pues no, este verano no, por los mismos motivos que el Real Madrid no se plantea la operación. El primero, quizás más importante, porque sale de una lesión muy importante de rodilla, ya llegó incluso a ser titular en el Mundial de Clubes, evidenciando que la recuperación va bien, que parece que no va a haber mayores problemas, pero bueno, es un jugador que se acerca a la treintena y que con un problema tan serio, pues oye, como leía en Twitter Real Madrid, casi mejor que pruebe otro, que pruebe el City, si ha vuelto bien de verdad o no. Y otro factor que a mí me parece muy importante es el de la situación de las rodillas en el Real Madrid. Rodri es un fichaje que si haces es para ser titular, como seguramente lo es Carvajal y como seguramente lo podrá ser Eder Militao. Ya ni os hablo de Álava, que ha quedado, que su rol está un poco más reducido. Es decir, juntar en una posible alineación titular a Carvajal, Militao, que además ha tenido dos cruzados en menos de un año, y Rodri Hernández, me parecería, bueno, contraproducente o me parecería de un riesgo, sobre todo teniendo en cuenta, especialmente con Carvajal y Rodri, la edad que tienen. Militao es un poco más joven, pero es verdad que el castigo por esas dos lesiones también hay que tenerlo en cuenta, y especialmente porque entre ambos percances tuvo varios problemas también físicos y musculares. Entonces creo que son cosas, insisto, que hay que tener en cuenta. Luego está el tema bueno, de la edad. Rodri está camino de los 30 años y no es una operación que el Real Madrid suele hacer. La ha hecho alguna vez en el pasado con jugadores precisamente como Álava, como Rüdiger, por la situación de contrato, pero esta es otra cosa que no casa en la política de fichajes del Real Madrid. Rodrigo no acaba contrato ni este año, por supuesto, ni el que viene, acaba en 2027. Por lo tanto, es muy difícil seguramente que el City te lo venda. Comentaba Álvaro de Grado en el último de For Amigos podcast de la temporada, que además, bueno, que es una cuestión también de mensaje al mercado, que para el City, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha sido su última temporada, pues perder a uno de sus líderes no sería un buen mensaje ni interno ni externo. Además, evidentemente, es el primer balón de oro del Manchester City. Imagínate tu balón de oro que no lo has podido casi lucir, que no lo has podido disfrutar, y antes de eso ya se lo estás vendiendo a un rival, a uno de tus mayores rivales en Europa. Y por supuesto, el dinero que podría pedir un Manchester City por Rodri, pues yo creo que iría por encima de los 80-100 millones, y pagar más de 80-100 millones por un jugador que tiene casi 30 años, que tiene un problema y que tiene ese problema de rodilla, pues no es una operación en la que el Real Madrid esté trabajando activamente para este verano. Para el futuro, es que me parece tan... No quiero, digamos, caer tampoco en eso de sí, en el futuro, de ahora mismo no hay nada, por más que en el club guste Rodri, que haya mucho respeto por él y por su carrera,
pero no es un nombre del que debamos hablar, por lo menos ahora. Sí que hay para hablar bastante más de otro Rodrigo, con Y, Rodrigo Goes, que también publicábamos en The Athletic, una actualización de un poco cómo está su situación. Desvelamos en The Athletic precisamente a principios de julio, hace ya casi un mes, el mes pasado, que tanto el club como Xabi Alonso habían acordado ponerle en el mercado, abrirle la puerta, estudiar ofertas si llegaran justas por él. De momento no ha llegado nada de eso, no nos consta, no hemos podido publicar nada de eso, pero sí que ha habido, a partir de que Rodrigo se haya puesto en manos de intermediarios que están en contacto con clubes, sí que ha habido más contactos, más movimientos y también más rumores o más informaciones un poco curiosas. La mayor fue la del Barcelona en Brasil. A mí me pareció una torpeza, entiendo que saliendo en Brasil pueda venir del entorno de Rodrigo, a mí me pareció un poco torpe, hablando también con gente de la industria, porque te dice, ¿quién se lo cree? Si el Barça ha tenido que hacer a Rashford porque no podía hacer Luis Díaz y el Madrid, yo creo que no vendería a Rodrigo por menos de 75 millones y el sueldo de Rodrigo seguro que es más alto que el de Luis Díaz. Si no pudieron ni hacer a Nico porque podían pagar la cláusula, pero a la hora de inscribir al jugador o a la hora de darle un salario acorde hubieran tenido también muchos problemas, ¿cómo van a hacerlo con Rodrigo Goes? Bueno, pues otra de esos nombres que han salido y que a nosotros nos decían que no es el del PSG. Gente, bueno, con conocimiento de lo que pasa en el PSG nos decían que no había interés y que no estaban trabajando en estos momentos por Rodrigo Goes. Además, yo creo que la posición la tienen bastante cubierta. Barcolá además no va a salir. Luego el Tottenham, le decía a mis compañeros de Inglaterra, de Londres, que tampoco tienen interés. Yo no sé si ha habido algo Tottenham-Rodrigo, lo que sí que me decía gente cercana a Rodrigo es que no es una opción que atraiga al jugador. O sea, el jugador, como se suele decir con todos los respetos, cree que está para algo más y quiere estar, si se va del Madrid, sería para un club que tenga mayores aspiraciones en ese sentido que el Tottenham. Y yo, mi opinión es que hace bien. O sea, yo no me iría del Real Madrid, por muy mal que estés, con un sueldo con el que estás contento, contento en la ciudad, no en el club, pero bueno, el fútbol da muchas vueltas y si tú sigues trabajando a lo mejor te aparece alguna oportunidad, hay muchas rachas, hay muchas lesiones, yo no me iría al Tottenham, me parecería, por mucho dinero que te den, me parecería un paso atrás o dos incluso y yo no lo haría. Hablábamos también de que el Liverpool nos decían que no había nada caliente ni de forma activa en este punto. Además nos lo decían la semana pasada antes de que, aunque no habíamos publicado en ese momento, antes de que aparecieran las primeras informaciones sobre el interés en Isaac del Newcastle, que está claro que es la clara prioridad del Liverpool. Pero fijaros, ha hecho Ekitike, Birch, la defensa también con Kerkez, con Frimpong, y ahora incluso han dado salida a Luis Díaz y la prioridad o lo que van a intentar hacer es una operación que a mí se me antoja complicadísima a nivel económico, pero que sería por Isaac, no por Rodrigo. Por eso que algunas informaciones que hablaban de que el Liverpool estaba muy a tope con Rodrigo o que incluso se podría cerrar pronto, que podría haber algo. Bueno, a nosotros lo que nos dicen es que no está ni muchísimo menos en ese punto y queda la opción un poco del Arsenal, que a mí me parece casi la más interesante para Rodrigo. Hombre, si pudiera ir al Liverpool con el proyectazo que está montando, yo me iría al Liverpool, incluso pues si no te queda otro y te prometen la titularidad o crees que va a ser importante, pues para mí sería mi opción favorita, pero segurísimo si me fuera del Real Madrid, incluso el City, que no es un nombre que nos hayan dado, incluso por delante del City. A mí ahora mismo, junto con el PSG, el proyecto más estable, más atractivo de Europa que me parece es el Liverpool, que encima tienes Anfield, un club con mucha historia y que siempre va a estar ahí, actuales campeones de la Premier League. Pero si no, la segunda opción, yo creo que el Arsenal se ha rearmado muy bien, con renovaciones como la de Gabriel, hablando para la renovación también de Saliba. Tenéis un vídeo de hace unos días, de hace un par de días en el canal sobre ello. Están intentando también lo de Saka, informaba a mi compañero James McNicholas en The Athletic. Han fichado a Zubimendi, que me parece un gran fichaje. Han fichado a Gyökeres, que lo leía también en Twitter Madrid, creo que era Carlos o siempre soy muy malo para los nick,
pero que es el típico melón que prefieres que abra y que pruebe otro. Pero tiene buena pinta, yo creo que es un jugador que va a dar mucho rendimiento y que le va a venir muy bien al Arsenal. Esa era la prioridad de este mercado y por supuesto más todo lo que ya tenía, también la renovación de Luis Skelly, tiene también a Saka, o sea, tiene muy buen equipo, yo creo que se está armando muy bien dentro de la enorme competencia que hay en la Premier League. Por eso y por el cariño o el aprecio que le tiene Arteta y la convicción que tienen Arteta y su staff de darle un buen lugar a Rodrigo, de darle la banda izquierda con libertad de movimientos que se sienta importante, creo que sería buena opción. Pero para eso falta una salida y esa salida puede ser o la de Martinelli, que yo creo que es la más clara porque es la que dejaría más dinero, o la de Trossard. Creo que ha habido algún rumor con Trossard, no sé cómo estará la situación, así que vamos a ver en qué queda. Yo si fuera Rodrigo, mi análisis es que Liverpool, si hubiera cualquier opción, intentaría morir ahí, si no Arsenal, y si no, pues yo para un Tottenham la verdad que no me movería. Vamos a ver si hay algún equipo más de la Premier que pueda estar también ahí intentando algo en un segundo plano para dar ese sartenazo y para dar la sorpresa. Y para terminar, luego os dejo una nota sobre fichajes, pero para terminar, nombre también importante, Vinicius Junior, actualizábamos en The Athletic esta semana, me siguen diciendo desde su entorno, nos siguen diciendo que se va a quedar seguro esta temporada, o sea que no esperemos una salida en verano y que igual Arabia está preparando algo, tendría todo el sentido del mundo viendo que no termina de renovar con el Real Madrid, pero que no ha habido un contacto, una propuesta formal, un contacto tan profundo y de sentarse a hablar o de volver a poner sobre la mesa números ni nada parecido desde Arabia Saudí. Así que bueno, yo creo que el ruido con la renovación de Vinicius la vamos a tener durante un tiempo más, pero que bueno, que a mí me aseguraban que a un año del Mundial además, o menos de un año, que no se va a ir a Arabia, y además que es que no estaban en ese punto con Arabia de las conversaciones o de las negociaciones. Y por último quería cerrar con un tema de fichajes que también analizábamos. Me preguntáis mucho, ¿puede llegar alguien? ¿Puede no? Bueno, volvimos a publicar esta semana que Xabi Alonso quiere más fichajes. El problema es que no hay casi fichas en el Real Madrid. Están todas las fichas con la renovación e inscripción ya con el dorsal 17 de Raúl Asencio. Está el Madrid en 24 fichas cuando inscriba y le dé dorsal a Franco Mastantuono. Queda solo una y esa ficha puede ser perfectamente para Gonzalo. Me decían que la decisión no está 100% tomada, yo creo que lo normal sería que se quedara, pero cuidado con ese caso porque Hendrik se quiere quedar. Igual hago un vídeo también de un poco de la operación salida y de las repercusiones que eso pueda tener, y quién creo, por dónde tiraría yo si fuera el Real Madrid, cómo se podría aligerar la plantilla. Me voy a poner ahí en el lugar de José Ángel Sánchez y Florentino Pérez, pero Hendrik no quiere salir, sigue en esa idea y eso le puede quitar minutos a Gonzalo, igual que el crecimiento de Gonzalo le puede quitar minutos a Hendrik, que era una competencia con la que no contaba. También imaginaos que se queda Rodrigo, que al final no sale, más Mastantuono, más Brahim. Hay muchas cosas ahí un poco que todavía que analizar. Así que nada, os leo en comentarios a ver qué os parece todo esto y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos.